todos en algún momento pasamos por determinadas situaciones o nos aparecen de manera casi inesperada determinadas emociones a las que no identificamos muy bien por qué aparecen, pero que nos hacen sentir muy incómodos, que nos hacen sentir mal. Aparecen emociones a veces por determinadas situaciones concretas, otras veces por procesos internos que llevamos, que nos hacen sentir verdaderamente mal. Suelen ser emociones desagradables, que no nos gustan y que aparecen, aumentan su intensidad y parece que no sabemos controlarlas, nos hacen sentir verdaderamente mal y a veces nos llevan a hacer actos de alguna forma impulsivos, actos que no nos permiten tomar decisiones de manera conscientes del todo y que luego nos arrepentimos de ellos. Todos, absolutamente todas las personas podemos pasar por estos momentos. Seamos personas que siempre hayamos sabido gestionar todo lo que nos pasa o personas que nunca nos pasan cosas que nos hacen sentir emociones muy intensas, pero que al fin y al cabo nos hacen ponernos en una situación en la que no queremos estar, nos hacen sentirnos muy mal y no sabemos cómo gestionarlas. Cuando aparecen estas emociones tan intensas en nuestro cerebro, lo que pasa es que al final la parte que más termina funcionando es la amígdala, es decir, nuestra amígdala, que es la parte más primitiva de nuestro cerebro, la que sirve para ponernos en alerta y decidir luchar o huir, es la que se activa, es la que está hiperactivada y nos pone en estado de alerta. Este estado de alerta lo que hace es que respondamos de nuestras maneras más primarias, de las maneras más simples y primarias que tenemos las personas. Como en este momento que han aparecido emociones tan intensas, lo que está gobernando mi conducta es mi amígdala, que está superactivada y está haciendo que luche o que huya, lo que voy a hacer es luchar contra todo, es decir, enfadarme con todo el mundo, gritar con todo el mundo, discutir con todo el mundo, tener comportamientos determinadamente agresivos, o voy a hacer lo contrario y es que voy a huir de ese problema, es decir, voy a intentar buscar cosas que a mí me hagan desaparecer esta emoción tan desagradable y que hagan que aparezcan otras emociones más desagradables, otras emociones que me gustan, como salir mucho de fiesta, irme con tus amigos, consumir determinadas sustancias o hacer cosas que de cierta manera me generen un aumento de serotonina que me haga sentir bien, es decir, conductas que al final sí acaban siendo adictivas. Por eso, cuando aparecen estas determinadas situaciones o cuando yo empiezo a tener todas estas emociones tan intensas que no estoy sabiendo gestionar, lo que tengo que pensar primero es darme cuenta de que me está pasando esto. Y la manera de darnos cuenta de que nos está pasando esto es elaborar de alguna forma una lista que a mí me sirva para determinar, vale, estás haciendo este determinado comportamiento, estás pensando estas determinadas cosas, estás haciendo estas cosas y esto puede indicar que estás empezando a tener emociones que no controlas, emociones que son muy intensas y que están haciendo actuar como no quieres actuar. Y para esto, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que podemos poner en práctica, una de las técnicas que podemos utilizar es la que te voy a explicar en este vídeo. Sobre todo cuando notes que aumente tu ansiedad, sobre todo cuando notes que aumente alguna determinada emoción muy intensa que te pueda llevar a hacer cosas que no te gustaría o cosas que van en contra de lo que a ti te gustaría ser, ponla en práctica, porque te ayudará a bajar a tierra todo lo que estás sintiendo, te ayudará a poner los pies en el suelo, identificar todo lo que sientes, identificar dónde lo estás sintiendo en tu cuerpo y así poner en práctica o llevar a cabo esas acciones que a ti te gustarían para poder llegar a ser la persona que tú quieres ser. Siempre controlando lo que estás haciendo y lo que estás sintiendo desde la parte más desarrollada de tu cerebro, desde el neocórtex, la corteza prefrontal, y no desde la parte más primitiva, desde la amígdala, que lo único que nos hace es huir o luchar cuando se pone una situación en peligro. Antes de explicarte esta técnica también te quiero dejar claro una cosa, la amígdala es muy útil y está ahí por algo, porque siempre nos ha servido para algo y cuando realmente estamos en una situación de peligro hay que hacerle caso. Cuando mi edificio se está poniendo en llamas y mi amígdala va a ser la que se active y me diga sal corriendo, hay que hacerle caso, pero hay que saber identificar también cuando se está hiperactivando por situaciones que realmente no son peligrosas, es decir, por cosas que realmente yo estoy sintiendo están siendo me están provocando mucho malestar a mí, pero realmente no son peligrosas, porque recordad, lo que yo pienso para mi cerebro es real, aunque en la realidad no esté pasando. La técnica que podéis poner en práctica se conoce como arco. ¿Esto qué quiere decir? Estas son las siglas de lo que vamos a ir aplicando. Lo primero que tienes que hacer es intentar preguntarte qué estoy sintiendo. Es decir, vamos a ponerle un nombre a todo esto que estamos sintiendo. Es ansiedad, es miedo, es estrés, es algo que no sé identificar, pero es algo que me hace sentirme muy mal. Son varias emociones juntas, da igual. Lo importante es que empieces a identificar qué estás sintiendo. Y da igual que sea ansiedad y tú le nombres como miedo, me da igual. Lo importante es que estás empezando a reconocer que tienes una determinada emoción que
a ti te está haciendo sentirte mal. Así que lo primero es identificar qué nos pasa y ponerle un nombre. Una vez que tenemos identificado qué nos está pasando, vamos a intentar conocer qué ha pasado en el ambiente o qué ha pasado en mi interior para que esta emoción aparezca. Es decir, pueden aparecer cosas en mi ambiente, algo que hacen los demás, algo que sucede, algún acontecimiento que a mí me haya hecho poder sentirme así. Es decir, puede haber pasado un accidente de tráfico donde una persona ha llegado a mí, un conocido, una persona a la que yo quiero, haya tenido consecuencias graves y que yo esté preocupado o me esté encontrando mal por eso, o puede ser que simplemente en mi interior hayan pasado cosas que a mí me estén haciendo sentirme así. Es decir, puedo haber empezado a pensar cosas, a interpretar cosas que han pasado de determinada manera que a mí me están haciendo sentirse así. Es decir, vamos a identificar si han pasado cosas en el exterior que me puedan afectar para que yo me sienta así, o si han pasado cosas en mi interior que me están afectando para que yo me sienta así. Una vez hemos hecho esta primera parte, vamos a preguntarnos qué estamos pensando. Sobre todo esto que está pasando, sobre todo esto que yo estoy sintiendo, ¿qué estoy pensando? Anótalas en un papel. Me da igual lo que pienses, da absolutamente igual. Anota todo lo que piensas en un papel para que seas consciente de todas esas ideas que están pasando por tu mente. Cuando sepas lo que piensas, pregúntate dónde estás sintiendo en tu cuerpo todo esto que está pasando. Puedes sentir presión en el pecho, puedes sentir dolor en los brazos, puedes sentir mareos, puedes sentir dolor de cabeza, dolor de tripa, hormigueo en determinadas partes del cuerpo. Pregúntate dónde siento esta emoción en mi cuerpo. Una vez tenemos todas estas partes identificadas, intenta preguntarte lo siguiente: ¿qué me pide mi cuerpo que haga? Es decir, ¿cuál es esa respuesta inmediata, impulsiva que me está pidiendo mi cuerpo hacer? ¿Qué es lo que mi cuerpo me pide en este momento que yo haga? Es decir, ¿qué me está pidiendo la amígdala a gritos que haga, que solucione? Cuando tengas identificado qué te pide tu cuerpo hacer, tienes que pensar un poquito más y tienes que preguntarte a ti mismo, vale, en un corto periodo de tiempo, ¿esto me sirve para solucionar lo que estoy sintiendo, para eliminar esta emoción tan desagradable, para dejar de sentirme así? Si la respuesta es que sí, entonces tendrás que preguntarte si también a largo plazo hacer eso que tu cuerpo te está pidiendo que hagas te va a servir para que esta emoción, para que esta ansiedad, para que esto que te acaba de pasar ahora mismo no te vuelva a pasar. Porque es importante preguntarte si a largo plazo esto te va a servir. Porque si es una cosa que a corto plazo te va a eliminar esa emoción tan desagradable, pero que al futuro puede hacer que esa emoción vuelva a aparecer y vuelva a aparecer de manera más intensa, es que esto que vas a hacer ahora no te sirve para solucionar el problema de raíz. Te sirve para evitar toda esa emoción que estás sintiendo, pero no te sirve para ponerle un punto y final. Por eso es importante que te preguntes si a largo plazo esto te sirve para solucionar ese problema o si ahora, en este momento, aunque tu cuerpo te pida huir de esto para dejar de sentir esa emoción, lo que tienes que hacer es quedarte ahí, transitarla, hacerle frente, pasarlo mal durante un corto periodo de tiempo para que a la larga esto no te siga afectando y sea algo que hayas solucionado de raíz, para que a largo plazo no te vuelva a aparecer.